Un saludo para ustedes. Soy el profesor Fernando Vázquez Taracena. Estamos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y estamos también en el curso de Recursos Económicos de Centroamérica. Este es el video 1 de 2 de la unidad 4 que se denomina Recursos Naturales. Empezamos de inmediato. ¿Qué son los recursos naturales? Los recursos naturales son los elementos de la naturaleza que el hombre puede aprovechar para satisfacer sus necesidades. Su disponibilidad y su calidad está determinada por la cantidad total de trabajo necesario para encontrar, obtener y refinar el recurso, de manera que se presenten en una forma útil al ser humano. Desde el punto de vista económico, los recursos naturales están considerados dentro del factor producción, tierra, y pueden ser definidos como los elementos de la naturaleza que pueden ser incorporados a la economía. Debemos recordar que los factores de producción son 4: tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. Por ello nos dicen que los recursos naturales están considerados dentro del factor de producción tierra y pueden ser definidos como los elementos de la naturaleza que pueden ser incorporados a la economía. Su principal característica es que pueden extraerse o incrementarse. Aspectos generales respecto de los recursos naturales en Guatemala. Guatemala es el país más septentrional del istmo centroamericano. Se encuentra ubicado al sur del Trópico de Cáncer, en la franja tropical, entre los paralelos 13 grados 30 minutos a 18 grados 0 minutos norte y los meridianos 88 grados 0 minutos a 92 grados 30 minutos oeste. La superficie territorial del país es de 108.889 kilómetros cuadrados. Está localizado entre dos de las principales placas o fallas geológicas del continente americano: la placa del Caribe y la de Cocos en el Océano Pacífico, y pertenece a lo que se conoce como el Cinturón de Fuego del Pacífico, situación que lo define como un territorio con alta actividad sísmica y volcánica que ha definido tanto las características de su relieve como los materiales geológicos que componen sus suelos. La oferta actual es la posibilidad que se tiene de explotarlos. Nos referimos, por supuesto, a los recursos naturales. Entonces, la oferta actual es la posibilidad que se tiene de explotarlos de una manera económica y está determinada por el conocimiento de que se tenga de los recursos mismos, como consecuencia de los estudios de inventario y evaluación, y la tecnología aplicable para su explotación. Y la oferta potencial está determinada por un conocimiento muy general sobre la existencia de los recursos, pero su explotación o incorporación a la economía está determinada por la demanda y la disponibilidad de recursos humanos y de capital. Por su formación y durabilidad, en la economía de los recursos naturales se suele hacer una distinción entre recursos renovables y recursos no renovables. La clasificación de los recursos naturales de acuerdo a su formación y durabilidad entonces se presenta de esta forma: recursos naturales renovables por un lado y no renovables por el otro. En los renovables encontramos al recurso edáfico, el recurso hidrológico, el recurso hidrobiológico, el recurso forestal y la biodiversidad.
Y dentro de los recursos naturales no renovables encontramos al petróleo, el carbón mineral, el gas natural, conocidos como hidrocarburos, y también a los minerales a los que dividimos en metálicos y no metálicos. Hablemos ahora de los recursos naturales renovables. Los recursos naturales renovables son los que en un periodo corto de tiempo aumentan en cantidad o se renuevan y que con las prácticas adecuadas de conservación y uso racional pueden aprovecharse permanentemente. Los principales recursos renovables, como lo anotamos antes, es el recurso edáfico, también llamado suelo, el recurso hidrobiológico, también llamado agua, el recurso hidrobiológico, también llamado recurso pesquero, el recurso forestal, también llamado bosque, y la biodiversidad, que incluye especies animales y vegetales. El recurso edáfico o recurso suelo. El suelo se define como la capa de materiales orgánicos y minerales que cubren la corteza terrestre en la cual las plantas desarrollan sus raíces y toman los alimentos necesarios para su nutrición. El suelo constituye una capa arable que sirve de sostén y fuente de nutrientes de las plantas. Es resultado de un proceso geológico desarrollado a través de millones de años, derivado de erupciones volcánicas, cambios de temperatura y erosión. Clasificación taxonómica de los suelos. De acuerdo con la primera aproximación al mapa de clasificación taxonómica de los suelos de la República de Guatemala, en el país se identifican al menos 7 de los 12 órdenes que compone la taxonomía de suelos, que señala el Informe Ambiental del Estado de Guatemala, GEO 2009, siendo estos entisoles, ultisoles, alfisoles, andisoles, inseptisoles, molisoles y vertisoles. Esta situación evidencia la alta variabilidad en los suelos en todo el territorio nacional. Capacidad y aptitud del uso de los suelos de Guatemala. Como resultado de las diversas características de formación, material original, relieve y posición, las tierras presentan distintas aptitudes de suelo, aptitudes de uso del suelo, para fines agronómicos y forestales, permitiendo así diversas actividades productivas como cultivos con y sin limitaciones, cultivos no arables, cultivos no agrícolas, tierras para protección y o conservación de la agrodiversidad. Hay un elemento muy importante que debemos tomar en cuenta, que es la vocación del suelo, o sea, las aptitudes que tiene el suelo en cada país. Por eso nos dice ahí en el último cuadrito, lugar geográfico donde se localizan y al contenido de materia orgánica, cantidad y mezcla de minerales y otros elementos que lo conforman, posee diferentes aptitudes de producción. A esto se le conoce como vocación del suelo. Con ello, lo que se quiere explicar es cuál es la aptitud principal que los suelos de determinado país puede tener. Algunos pueden ser para un destino, otros para otro. Veamos un poco más sobre este asunto. La distribución de la tierra según su capacidad de uso se ha medido en Guatemala en las diferentes épocas. Ahí se tiene la clase de suelos como primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava división.
En la primera, segunda, tercera y cuarta están los cultivos agrícolas. Y dentro de ellos, aquellos que se les conoce como sin limitaciones y otros con limitaciones. Luego la quinta y la sexta están los cultivos no arables. Ahí están la dedicación al suelo, al ámbito pecuario y también un poco a lo forestal y a lo pecuario. La clase 7 o séptima están los cultivos no agrícolas, que es específicamente lo relativo a lo forestal. Y luego está la número 8, que son las tierras de protección. En este sentido, lo que debe destacarse es que cuando nosotros analizamos esa aptitud de uso, o sea, la vocación del suelo, si lo vemos nosotros a través de las hectáreas disponibles en superficie para el país Guatemala, vemos que esa aptitud forestal o esa vocación forestal del suelo guatemalteco es hasta de 4.475.521 hectáreas de superficie. Esto es más que todo lo demás. Conclusión, la vocación del suelo en Guatemala es forestal, no es agrícola, es forestal. Luego nos dice que en Guatemala, de conformidad con la FAO y la UNESCO, solo el 26% del suelo es de vocación agrícola y el 70% posee vocación forestal. A Guatemala se le conoce como un país eminentemente agrícola, pero ello no significa que esa sea la vocación de sus suelos. Tal denominación proviene de la alta importancia que el sector agropecuario y agrícola en particular adquiere sobre la economía del país, pero no sobre la aptitud o la vocación que sus suelos tienen, lo que muchas veces significa subutilizarlo, que no se use en su verdadera capacidad, o bien sobreexplotarlo, o sea, utilizarlo sin el cuidado necesario. Ambas situaciones ponen en evidencia conflictos por su uso. El crecimiento poblacional, la necesidad de aumentar los rendimientos a costa del incremento de la superficie destinada para la obtención de alimentos y el desgaste de los suelos de la pequeña propiedad, la producción agrícola de la región avanza cada vez más hacia áreas naturales. A este fenómeno se le llama expansión o avance de la frontera agrícola. En algunos países se busca ampliar la frontera agrícola y se ve como algo positivo cuando se trata de zonas áridas o bien desérticas en las cuales no se realizaba ninguna producción. En Guatemala, el avance de la frontera agrícola está generalmente asociado a la deforestación, lo que trae consigo procesos de erosión, salinización y pérdida de fertilidad, degradación del medio ambiente y pérdida de biodiversidad. Bien, esa ampliación, esa expansión o ese avance de la frontera agrícola es aquel territorio que cada vez más, cada año más, cada época más, se va teniendo por necesidad de la mayor población que va habiendo en el país. Esto significa que si hay más población, se necesita más alimento. Los bosques no dan alimento. Los bosques dan otro tipo de beneficio al ser humano, pero siempre igualmente necesario e importante. Pero al no haber terrenos para el cultivo, se empieza con la deforestación a tal grado que el país está a estas alturas altamente deforestado. Los grandes bosques del Petén y de otros departamentos del país como Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, están dañando ya la naturaleza. Hay una altísima deforestación y una de las principales causas es esa ampliación
de la frontera agrícola. Otra de esas causas también, por supuesto, se cuenta la depredación que sectores económicos fuera de la ley pues hacen con el tráfico de especies muy valiosas de maderas como las que se dan en Guatemala. En este caso se le pone mucha atención al avance de la frontera agrícola por el hecho de que la necesidad de alimentación de la población le va haciendo um, llegar a terrenos donde los bosques han sido siempre los que están presentes en la naturaleza, se van cortando y entonces se va perdiendo toda esa capa forestal que siempre tuvo el país. Pasemos ahora a la degradación del suelo. Destrucción del suelo. Es función de la pérdida de las calidades químico-orgánicas del suelo. El suelo puede ser destruido por varias causas. Una de las más frecuentes es la destrucción de los bosques y la cobertura vegetal y las prácticas agrícolas inadecuadas. La manera en que comúnmente se destruye el suelo es por medio de la erosión, fenómeno que puede ser de origen natural o con intervención del ser humano y que tiene grandes repercusiones sociales. O sea, el suelo se puede destruir. Y la destrucción del suelo, como decíamos, es una función de la pérdida viene en función de la pérdida de las calidades químico-orgánicas de ese suelo. ¿Qué es la erosión? La erosión es el desprendimiento, remoción o arrastre de las partículas del suelo ocurridas por el agua, el viento, la nieve o incluso la acción del ser humano y los animales. También consiste en la fuga, traslación o transporte de la capa útil de la Tierra hacia otro lugar o espacio no determinado, por la acción del agua, el aire, los animales y el ser humano mismo. ¿Cuáles son los tipos de erosión que existen? Vamos a encontrar la erosión hídrica, la erosión eólica y la erosión mecánica. La erosión hídrica es la causada por el agua y ocurre en terrenos con pendientes inclinadas que tienen poca o ninguna cubierta vegetal, o bien que no se les aplica ninguna medida de conservación de suelos. La erosión eólica es causada por el viento en época seca. La velocidad y fuerza de los vientos sobre la tierra provoca que el suelo superficial más liviano se levante y se transporte hacia otros lugares, dejando sola la capa más compacta y menos fértil. La erosión mecánica es provocada por los animales, especialmente cuando se realiza el sobrepastoreo en suelos utilizados en actividades para la agricultura y la ganadería. Y hablemos ahora, para terminar esta primera parte del video, sobre las prácticas de conservación de suelos. Las prácticas de conservación de suelos consisten en la aplicación de mecanismos para conservar y perpetuar el aprovechamiento del suelo contra la erosión. Pueden dividirse en culturales y agronómicas y prácticas mecánicas. Dentro de las prácticas culturales y agronómicas se mencionan la rotación de cultivos, los abonos orgánicos, las siembras en contorno o trazo de curvas a nivel y barreras vivas o cortinas rompevientos. Y dentro de las prácticas mecánicas se mencionan terrazas de banco, acequias de ladera y construcción de canales de desviación. Podemos decir de forma muy general que dentro de las prácticas culturales y agronómicas la rotación de cultivos es dedicar espacios dentro del año a determinado terreno
para el cultivo y dejar descansar otro. El siguiente año usar el que estaba descansando y utilizar el siguiente y el siguiente y el siguiente de esa forma para que los suelos vayan teniendo un descanso. El uso de abonos orgánicos, pues es el dejar de utilizar abonos químicos que puedan dañar el suelo y también de alguna manera podrían intervenir en modificar un poco el contenido de los alimentos que se producen y que podrían en algún momento llegar a ser dañinos para la salud en su consumo. Siembras en contorno y barreras vivas, pues son otras de las prácticas culturales y agronómicas. Las siembras en contorno es pues ir sembrando con determinados mecanismos en los terrenos. Las barreras vivas o cortinas rompevientos son barreras que se colocan en los terrenos para evitar que el agua fluya porque puedan ser pendientes muy pronunciadas y entonces hay que hacer que el agua no circule de una manera que produzca erosión. Entonces se ponen barreras con algunas plantas muy convenientes para ese tipo de barreras. En cuanto a las prácticas mecánicas, las terrazas de banco es sembrar en espacios que se acondicionan en forma de terrazas planas, aunque el territorio sea ondulado, bien pendiente, se fabrican, se acondicionan terrenos planos y así se va mejorando el uso del terreno. Las acequias son algunos canales que se construyen para que circule el agua de lluvia, especialmente en lugares donde poco es que llueve. Igualmente lo que se menciona como construcción de canales de desviación, que viene siendo algo similar, que es la conducción de agua de un lugar en donde sí existe hacia otro en el que no existe. Esta sería la primera parte de nuestra unidad 4, que se llama Recursos Naturales, y continuamos en un video adicional con la parte número 2. Hasta pronto.